Muchísimas gracias. Pues antes que nada, agradezco esta gran invitación que me han hecho. En verdad que para mí es un gusto poderles compartir un poquito de la experiencia que tenemos ya 15 años trabajando en el Salvador Subirán, de los cuales pues ya casi van a ser 8 en la terapia intensiva. Y bueno, esto, sin duda alguna, como ustedes lo pudieron haber escuchado, pues efectivamente yo soy maestra en enfermería quirúrgica. Sin embargo, siempre, 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 siempre mi corazón y todo estuvo con los cuidados intensivos y la vida pues me ha permitido ahora estar dentro del área intensiva, prepararme dentro del área intensiva. Y pues el día de hoy agradezco la invitación, maestro Luis, muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes estas actualidades en el control metabólico del paciente crítico. Sin duda alguna, uno de mis temas favoritos y es prácticamente a lo que nos dedicamos en el Salvador Subirán, a toda la, digo, entre otras cosas, pero este es uno de nuestras áreas fuertes. La próxima, por favor. Bien, vamos a abordar un poquito del contenido, pues la declaración de conflicto de intereses, una breve introducción, la complejidad del paciente crítico metabólico, un poco de la fisiopatología, la respuesta fisiológica a este, el descontrol metabólico como tal, una breve línea del tiempo, cuáles son las metas en este paciente crítico metabólico, perdón, algunas recomendaciones, protocolos que nosotros conocemos, que nosotros empleamos, alguna recomendación que nosotros podemos hacerles como experiencia basada en evidencia, evidentemente dentro del instituto, y por supuesto la mejor evidencia para el manejo del paciente con trastorno metabólico. La que sigue, por favor. Bien, la declaración de conflicto de intereses, no tengo ningún conflicto de intereses por si llegara a mencionar alguna marca o alguna empresa. Muchas gracias. La próxima, por favor. Bien, todas mis presentaciones, todas mis conferencias, todas mis ponencias, me gusta iniciarlas siempre con una frase que puede ir muy alusiva justamente al tema que nos atañe al día de hoy. Y justamente ustedes se habrán preguntado y regularmente siempre pongo una foto de mis compañeros de la terapia intensiva porque yo siempre se los he dicho desde el área asistencial, somos un Big Dream Team, somos un equipo de ensueño. El éxito no se logra solo, con cualidades especiales, es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de mucha organización. Esto lo dijo Víctor Hugo y yo lo recalco porque desafortunada o afortunadamente, en el escenario en el que nos encontremos, nosotros vamos a ser partícipes de un gran equipo. Nosotros decidimos si hacer un gran equipo o ser solo parte de un equipo. Y justamente en el instituto, donde llevamos una mística que nos forma desde que ponemos un pie en ese lugar, desde el primer día, hace 15 años, entendí lo que era esto, entendí el compromiso que se tiene con los pacientes, entendí el cuidado que se les debe de tener a los pacientes y justamente con esto quiero empezar el abordaje del tema metabólico. El doctor que me antecedió, pues evidentemente desde su expertise en el área de urgencias, con el manejo de los pacientes con cetoacidosis, pues ya nos habló de una amplia gama. Sin embargo, es muy conocido con nosotros que estamos muy acostumbrados a ver, e incluso son escenarios de la vida irreal, yo les digo a mis alumnos, cuando vamos a un triage y el paciente no viene sangrando, no está medio muerto, perdón que ocupe la palabra, pero es así, eh, no viene mal. Para nosotros no es algo grave, ¿no? O para, a lo mejor nosotros no lo vemos así, pero hay trastornos metabólicos que son una bomba de tiempo, o mejor dicho, los trastornos metabólicos son una bomba de tiempo. Y esto justamente requiere de un gran trabajo en equipo, algo que hemos dejado muchas veces de lado y que justamente estos cursos de actualización, pues nos sirven para empaparnos en toda esta información sobre a lo mejor eso que nosotros no vemos, pero que si nosotros recibimos a un paciente accidentado en el área de urgencias, sabemos que hay una respuesta metabólica a ese trauma y que ya está, así como lo dicen los jóvenes, ya está
muy cantado, muy choteado, la respuesta metabólica al trauma, pero ¿cuál es esa respuesta metabólica? ¿Qué es lo que tenemos que atacar? ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con este tipo de pacientes? La próxima, por favor. Bien, cuando el maestro Luis me habla para contactarme justamente y ver la posibilidad de abordar este tema, pues de pronto creo que una de las preguntas que le hice fue, ¿y desde dónde lo vamos a abordar, no? Porque los trastornos metabólicos, evidentemente, pues son muchos y ni 50 minutos, ni una hora, ni dos quizá nos van a ser suficientes para poder abordar justamente eh, toda la gama de conocimientos, todo lo indispensable y necesario que nosotros tenemos que saber como profesionales de enfermería, como profesionales del área de la salud, desde el ámbito donde nos encontremos. Un trastorno metabólico no solamente puede ser una emergencia o una urgencia que llegue al área de triage a un hospital. Se puede presentar en la misma hospitalización, ya en la terapia intensiva, en los diferentes escenarios. Incluso yo les digo, el paciente quirúrgico, por Dios, es uno de los más vulnerables a padecer un trastorno metabólico y nosotros ni en cuenta. Entonces, justamente mi cabeza empezó a preguntarse ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo abordo? ¿Por dónde inicio? Y bueno, la que sigue, por favor. Y sí, justamente así mi cerebro se puso en blanco, estaba totalmente apagado y dije, bueno, ¿cómo empezar a abordar estos trastornos metabólicos desde una perspectiva del área de enfermería, desde una perspectiva donde sabemos que existe una insulina, sabemos que existen electrolitos, sabemos que existen muchas cosas para el tratamiento, pero yo me sigo preguntando, ¿realmente sabemos qué existe en la fisiología que nos detona la fisiopatología y que nosotras podamos atender y nosotros podamos atender justamente este tipo de pacientes, no el tipo de patología, sino el tipo de pacientes al que nos estamos enfrentando? Vuelvo a repetir, las enfermedades metabólicas o los trastornos metabólicos en el paciente críticamente enfermo son los más silenciosos, son los más complejos, son aquellos a los que, al menos a mí, el estar en la terapia intensiva me ha abierto un panorama general, un panorama exquisito de poder adentrarme más antes de la fisiopatología a la fisiología. Entonces, vamos a empezar con esa breve introducción para que nosotros veamos la magnitud de lo que tenemos en nuestras manos, del paciente que llegó, les acaban de comentar, de una cetoacidosis. Pero a lo mejor ese paciente no es de cetoacidosis, ese paciente tuvo un accidente y de repente llega el estudiante de enfermería, llega el pasante de enfermería y le toma una glucosa capilar o revisa justamente los laboratorios de ingreso que le tomaron y dice, ah, caray, tiene 300 de glucosa. ¿Qué está pasando? ¿No? Y no es un paciente diabético, por ejemplo, no tiene antecedentes de diabetes, ¿no? La que sigue, por favor. Bien, ¿qué sucede con los pacientes críticamente enfermos? Pues básicamente lo que nosotros vamos a encontrar en estos pacientes es que van a desarrollar respuestas inflamatorias y metabólicas frente al estrés fisiológico y este estrés fisiológico va a predisponerse a estados de hiperglucemia, de resistencia a la insulina. ¿Qué más va a suceder? Es muy sencillo. Eh, Ante estímulos de hipotensión arterial por una pérdida de volumen, por un choque séptico, eh, por hipoglucemia, sepsis y alguna respuesta que no esté regulada justamente por las citoquinas y quimioquinas, pues evidentemente esto me va a dar una estimulación a nivel talámica. Y esta activación a nivel talámica me va a dar una serie o una cascada, por así decirlo, de distintos ejes contrarreguladores. Y justamente entre ellos vamos a encontrar al eje hipotálamo pituitario adrenal. Y entonces ya nos fuimos al sistema nervioso, ya nos fuimos al sistema endocrino, ya nos fuimos justamente a esas glándulas que se encuentran por arriba del riñón. ¿Qué nos van a provocar estos ejes que se van a alterar justamente?
pues obviamente va a haber un aumento en la producción de cortisol en la zona fascicular y en las catecolaminas de la médula renal. Por lo tanto, pues también vamos a tener una liberación muy importante de hormona de crecimiento y de glucagón. La que sigue, por favor. Bien, hablar del paciente metabólico es hablar de una complejidad inmensa como nosotros no nos lo imaginamos. Y estoy segura que hay muchos estudiantes, hay muchos pasantes, enfermeros que recién están ingresando al área laboral, o enfermeros que ya tenemos cierta experiencia, ¿no? Y que muchas veces, desafortunadamente, lo digo así, por rutina, hacemos, ¿verdad? Mediciones de glucosa. O te dice la enfermera que te está capacitando o el compañero enfermero, le puedes tomar un dextros, ¿verdad? Ni siquiera ya una glicemia capilar. Le puedes tomar un dextros al paciente Juanito de la cama 3 de urgencias y nosotros pues vamos a hacerlo, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que estamos valorando? ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando nosotros determinamos una glucometría capilar? Y esto en el área de urgencias, porque hablar del paciente crítico no solamente es hablar en la terapia intensiva. Nos podemos encontrar un paciente crítico en el área de urgencias, en el área quirúrgica, en el área de hemodinamia, ¿verdad? Entonces, justamente cuando yo hablo de esta complejidad del paciente crítico metabólico, necesitamos empezar a, digamos, analizar metódicamente qué es lo que incluye todo el metabolismo, cuáles son los aparatos y los sistemas que nosotros vamos a tener que analizar con esa simple toma de glucometría capilar. Aunado a que, evidentemente, nosotros tenemos que empezar a razonar, a pensar, a hacer ese juicio clínico que tenemos como profesionales de enfermería para poder realizar todas nuestras intervenciones, ¿cierto? Entonces, tenemos al sistema nervioso, y de ahí, por supuesto que sabemos que ese sistema nervioso lo vamos a dividir en dos, que es un central, que es un periférico, que el periférico lo vamos a dividir en autónomo y el autónomo se va a subdividir a su vez en simpático y parasimpático, y que de aquí justamente hay una situación muy interesante que tiene que ver con toda la parte metabólica. Y que aparte hay otra subdivisión que es el sistema nervioso entérico y por supuesto tenemos que ver la parte gastrointestinal, porque en la parte gastrointestinal pues ahí también tenemos la absorción de electrolitos, ¿verdad? Todo lo del metabolismo del hígado. También necesitamos forzosamente ver la parte renal, porque como ustedes lo vieron en la diapositiva anterior, yo hablaba de lo que generaban o que hacían las glándulas adrenales, ¿no? Y estas glándulas pues se encuentran pertenecientes o adyacentes al sistema renal, a nuestro aparato excretor. Por supuesto, también el sistema cardiovascular, porque evidentemente las catecolaminas, las hormonas y demás, pues van a viajar por todo este sistema y pues evidentemente tenemos que hablar del sistema endocrino, ¿no? Que al final cuando nos dicen metabolismo, tenemos que regresar a la parte del sistema endocrino y el sistema endocrino está conectado con todos los sistemas que les acabo de mencionar de manera prioritaria, evidentemente con todos, pero estos serían los focos más importantes que nosotros tenemos, evidentemente también con el sistema respiratorio. Entonces, veamos la complejidad de que nosotros cuidemos, atendamos y estemos, sobre todo al cuidado de un paciente crítico, ya es crítica la situación, por supuesto, ya es imperante un especialista, pero agréguenle la palabra o el apellido metabólico. Eso lo hace mucho más complejo de lo que se puedan imaginar. No solamente el paciente que llega por una fractura, por un accidente, que estuvo prensado 2 horas en su vehículo por un accidente y que llega justamente con esa descarga adrenérgica chocado, ¿verdad? Entonces, pues vemos todos esos trastornos metabólicos y decimos, ¿por qué el riñón ahorita no está funcionando? ¿Por qué necesitamos ponerle determinado vasopresor? ¿Por qué está incrementando esa tasa de requerimiento? Entonces, todo lo tenemos que ver justamente en esta respuesta. La que sigue, por favor. Cuando nosotros hablamos de la fisiopatología de este descontrol metabólico, tenemos que verla en diferentes escenarios y tenemos que estudiarla bastante bien, porque entonces ahora ya no se vale que nosotros solamente tomemos una glucometría capilar o tomemos una gasometría para ver determinados valores o tomemos algunos laboratorios,
sino ahora se vale que nosotros empecemos a actuar, que nosotros empecemos justamente a poder deducir qué es lo que le está pasando a nuestro paciente en función de la fisiología, de la fisiopatología y cómo vamos a actuar como profesionales de enfermería. Por ahí hay, pero ese es otro tema, pero por ahí hay una situación muy importante que es la autonomía del profesional de enfermería dentro de las áreas críticas. Y justamente va muy de la mano con todo el conocimiento que nosotros generamos, pero que también compartimos. La primera parte en cuestión de la fisiopatología, en esta respuesta contrarreguladora va a haber una manifestación en los efectos tanto metabólicos como hemodinámicos. Entonces, justamente esto me va a permitir mejorar la biodisponibilidad tanto de glucosa circulante y de todas las variantes circulatorias en el paciente críticamente enfermo. Cuando esto sucede, va a haber una liberación justamente del cortisol y esto me va a suprimir totalmente una respuesta anabólica y por ende me va a aumentar ese catabolismo que viene de manera permisiva a través de la provisión de fuentes de energía durante el tiempo de estrés. Entonces, imagínense aquí a un paciente que viene por una herida de arma de fuego, ¿no? Y que viene con un severo sangrado, con una hemorragia. ¿Qué más va a suceder? Bueno, justamente en el tejido adiposo se va a favorecer la lipólisis. Esto va a aumentar la liberación de los triglicéridos y, por supuesto, los ácidos grasos libres. Y a nivel hepático se va a estimular la gluconeogénesis y la glucólisis. Por lo tanto, lo que nos va a provocar justamente toda esta alteración a la homeostasis en el músculo va a incrementar la producción de aminoácidos, por supuesto, el lactato, que van a ser provenientes de la proteólisis. La que sigue, por favor. Bien, dentro de esas alteraciones metabólicas, hablando desde la fisiopatología, cuando ya les he platicado los 5 pasos anteriores, todas estas alteraciones que se van a presentar van a ser todo ese conjunto de liberación de catecolaminas que van a estimular esa secreción de glucagón, van a inhibir la liberación de insulina en las células betas pancreáticas y por supuesto, pues van a disminuir, ¿verdad? Esa captación de la glucosa hacia la periferia. Entonces, justamente, y en este orden, en esta cascada, se va a generar una deficiencia relativa de insulina. Justo cuando esto sucede, va a provocarse una resistencia de manera periférica. Y esto me va a dar como resultado una alteración metabólica en los carbohidratos. Entonces también aquí ya nos empezamos a vislumbrar hacia el futuro, no nada más lo que nosotros estamos viendo de manera inmediata, es lo que nosotros tenemos que considerar. Nosotros ya estamos planeando, las enfermeras siempre nos tenemos que adelantar un paso y empezar justamente con esa nutrición o con esa aportación proteica de nuestro paciente. ¿Qué más va a suceder con esa alteración de los carbohidratos? Bueno, vienen en cascada. El cortisol va a estimular, puede, pero es muy probable que estimule receptores mineralocorticoides y justamente esto va a tener una acción súper directa a nivel renal. ¿Qué va a provocar esto? Aumentar la absorción de sodio y con ello va a provocar una retención de líquido, mejorando el estado de volemia, porque recordemos todos, ¿verdad? Que justamente todo nuestro cuerpo está hecho a base de sistemas de compensación o mecanismos de compensación, los famosos sistemas buffer. Si algo no está funcionando bien para poder favorecer la homeostasis, nuestro cuerpo es tan sabio que va a poner mecanismos reguladores y contrarreguladores para que pueda subsistir la homeostasis, aunque en este momento esté perdida totalmente. Entonces, ya nos vamos justamente no imaginando, pero sí vamos viendo cuáles son los daños que están generando nuestros pacientes, a nuestros pacientes, perdón, quienes ya estamos inmersos en la terapia intensiva y quizá con lo que les estoy platicando, porque trato de platicárselos más que de podérselos compartir de los artículos, digo, ahí pueden tener las referencias, pero de repente hace un momento yo les decía, bueno, ¿por qué el paciente, su tasa de filtración está disminuida? Bueno, porque hay un proceso inflamatorio y ese proceso inflamatorio está dado por lo anterior, ¿no? Entonces,
esto, la verdad, hablar del metabolismo es tan extenso que no terminaríamos en los 50 minutos. Y si voy un poquito rápido es para que me pueda alcanzar el tiempo. Y bueno, justamente después de que esto sucede a nivel renal y con la bulimia, ¿qué es lo que qué es lo que va a pasar? De manera adicional, cuando se estimula justamente este eje adrenal, pues evidentemente va a liberar las famosísimas catecolaminas y esto me va a aumentar el gasto cardíaco. Entonces, por lo tanto, también la contractilidad miocárdica y va a ejercer sobre todo un efecto vasopresor catecolaminérgico. Entonces, pues nosotros ya nos estamos imaginando el desenlace o la fase aguda que está viviendo nuestro paciente con una simple alteración metabólica, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede llevar a esto? Desde un incidente, desde un accidente de tránsito, desde una caída, ¿verdad? A estar viviendo todo esto que está padeciendo nuestro paciente, no solamente les digo en la terapia intensiva. Idealmente, estos pacientes tendrían que estar en la terapia intensiva, pero así como les digo a mis alumnos, yo fui de la realidad al sueño. Yo estuve en hospitales durante mi formación de batalla, donde una bolsita de guantes me servía para poder cuantificar, para poder hacer otro procedimiento. Entonces, ahora ya lo tengo todo en el instituto, afortunadamente, ¿no? Pero habemos algunos que no. Entonces, tenemos que ir justamente compartiendo este conocimiento y bajándolo justamente a estas instituciones de segundo nivel, que son muchas y que no todos tienen el acceso a un tercer nivel. La que sigue, por favor. Bien, nosotros esperaríamos una respuesta fisiológica porque ya vimos la parte fisiopatológica. Sin embargo, en las alteraciones metabólicas es bien curioso porque una respuesta fisiológica puede llegar a ser contraproducente cuando justamente actúan estos mecanismos. Y esto se va a ver así muy, muy marcado en el efecto de las reacciones que van a producir muchos factores proinflamatorios. Entonces, ya estamos hablando de otra cascada, que es la cascada inflamatoria y que van a estar asociadas al estrés oxidativo y al aumento del metabolismo celular. Y así como les digo a mis alumnos, ¿no? Su mejor amiga aquí va a estar presente y la mejor amiga para poderlo estudiar es la mitocondria, ¿no? Y también, evidentemente, se han asociado justamente todos estos estados de respuesta fisiológica a estados que son procoagulantes, que van a ser una disfunción endotelial y una supresión muy importante a la respuesta inmune innata. El paciente puede no tener ninguna enfermedad, pero el hecho de que presente una respuesta metabólica al trauma que está sufriendo, sea un paciente que está programado para una cirugía y que sus controles de laboratorios están bien, en la misma cirugía puede presentar esto y entonces son pacientes que nos llegan directamente a la terapia intensiva. La que sigue, por favor. ¿Qué más nos va a provocar esta respuesta fisiológica? ¿No? Todo el trayecto de nuestra carrera nos dijeron, si hay una respuesta fisiopatológica, va a haber una respuesta fisiológica y esto tiene que ser lo mejor, tiene que ser lo óptimo para conservar la homeostasis. Los trastornos metabólicos no tienen palabra, así como muchas otras patologías. Entonces, justamente esta respuesta fisiológica que nosotros vamos a tener va a resultar justamente de factores nucleares, ¿verdad? Que ya los vemos más a profundidad en las terapias intensivas y que van a tener también esa relación con las citocinas proinflamatorias. Y esto también me habla de un factor de necrosis tumoral. Esto va a aumentar, por supuesto, la permeabilidad vascular y por ende va a activar leucocitos y plaquetas para provocarme todos los estados protrombóticos con los que nos encontramos en una terapia intensiva con este tipo de pacientes. ¿Qué más va a suceder con esta respuesta fisiológica? Pues evidentemente vamos a tener concentraciones altas de glucosa, que estas van a causar un gran efecto a nivel del endotelio y por lo tanto van a suprimir toda la formación de óxido nítrico, van a incrementar especies reactivas de oxígeno y por supuesto de los antioxidantes. Por esto va a causar una lesión endotelial y esa lesión endotelial se va a relacionar directamente con todas las complicaciones, tanto en los vasos micro como en los vasos macro.
Y esto, evidentemente, pues obviamente van a ir hacia el deterioro cuando hay una enfermedad aterosclerótica, aumentando justamente el riesgo de isquemia miocárdica, van a empeorar la lesión neuronal tras un episodio de isquemia cerebral. Y seguramente ustedes y yo hemos tenido a muchísimos pacientes que decimos, bueno, ¿por qué le está pasando esto? ¿Qué le ocasionó que le diera un EBC isquémico? ¿Por qué se infartó? ¿No? Pues la posible respuesta también está aquí. ¿Qué pasa justamente con esos pacientes de infarto agudo a miocardio? Siempre van a tener una prevalencia de disglicemias tan altas, aproximadamente, si la literatura nos dice, la bibliografía y los artículos, de un 70%, y un control glicémico asociado a menor mortalidad. La que sigue, por favor. Ahora, veamos ese descontrol metabólico. Ya está el daño, ya está hecho. Ya nosotros le dijimos a nuestra compañera estudiante, a nuestra compañera pasante, por favor, tómale una glucosa capilar a nuestro paciente. Y muchas veces, algo que yo cuestiono mucho es cada cuánto se debe de tomar o medir, cuantificar una glucosa capilar y por qué. Muchas veces funcionamos a nuestros pacientes por rutina y esto pues está dañando también la piel y son pacientes que van a tener ahí 1 o 2 meses de hospitalización, el mes de la terapia intensiva más el mes de la estancia en hospitalización. Ojalá y fuera menos, pero desafortunadamente cada día tenemos más pacientes con cierta cronicidad que impiden la evolución y la reincorporación a su vida diaria. Entonces, es importante también justamente hacer esa pregunta, ¿no? Porque desde que yo era estudiante, desde que era estudiante de la licenciatura en enfermería, siempre llegábamos al hospital a nuestras prácticas, ya sea en la mañana o en la tarde, y era tómale signos vitales y mide una glucosa. ¿Será correcto eso? Se los dejo para, para que ustedes lo consideren en su práctica diaria, en su práctica clínica, ya sea como enfermeros asistenciales, como docentes, ¿verdad? Como jefes también, porque muchas veces estando en esos mandos, ¿y por qué no le mediste una glucosa? No, es porque no es necesario, no es un paciente que tenga antecedentes, no tiene un medicamento como una dexametasona como para poder medirle, ¿no? La glucosa. No es algo que sea, que esté en una guía de práctica clínica. Lo hacemos práctico por costumbre en cada institución hospitalaria, eso sí. La hiperglicemia con este descontrol metabólico evidentemente me va a promover una diuresis osmótica y que seguramente lo vieron hace ratito con el doctor. Esto va a aumentar justamente el riesgo de hipovolemia, alteraciones electrolíticas al por mayor. Evidentemente van a estar en juego el potasio, el magnesio, el fosfato y evidentemente esto me va a impedir, perdón, me va a empeorar la situación crítica del paciente. Y también con la hiperglucemia va a haber una disminución en la producción de colágeno y una disminución en la curación de las heridas. Entonces, justamente aquí tenemos la respuesta al por qué nuestros pacientes diabéticos, ¿verdad? No tienen una buena repitalización, no hay por qué las heridas se vuelven tan crónicas, ¿verdad? O por qué un paciente en la terapia intensiva que desafortunadamente no lo movilizamos y se está lesionando, ¿verdad? Porque ahora ya no son úlceras por presión, ahora ya son lesiones por presión, se está lesionando y justamente no revierte, pues tenemos que voltear a ver qué es lo que está pasando, ¿no? En ese descontrol metabólico, en el aporte de los carbohidratos, en el aporte de las proteínas, de acuerdo a la nutrición que le estén dando de manera clínica. La que sigue, por favor. Y llegando a este punto, yo vuelvo a reiterar algunas preguntas. ¿Qué estamos haciendo al respecto nosotros como profesionales de enfermería con un paciente de estas características que les acabo de mencionar? ¿Cómo lo hemos hecho durante los últimos años de nuestra práctica clínica y qué hemos modificado? ¿En función de qué nos tenemos que alinear? ¿En función de qué estamos haciendo enfermería basada en evidencia eh, o en existencia? ¿No? También, porque todo el mundo me dice, bueno, es que tú como estás en el Subirán, tienes absolutamente todo para poder hacerlo. Y pues imagínense cuando yo me tuve que ir a Estados Unidos, ¿verdad?
pues yo decía, bueno, como tú estás aquí en un hospital enorme, como es el Cedars-Sinai Medical Center en Los Ángeles, pues lo tenían todo, todo, absolutamente todo. Cuando yo regreso a México, evidentemente digo, esto es aplicable, esto se puede hacer con los recursos que nosotros tenemos. Solo es cuestión de querer hacer y fundamentarlo, el por qué, cómo, para cuándo y dónde. La que sigue, por favor. Bien, hay un recorrido o en esa línea del tiempo. Y solamente, no me voy a tardar mucho porque ya estoy contrarreloj. Les voy a mencionar 3 años muy, muy importantes, que es el 2008, el 2009 y el 2010. Son años consecutivos y justamente les voy a hablar de qué ha sucedido con estas guías que nosotros tenemos o qué es lo que hacemos en las terapias intensivas, porque tenemos pacientes donde se les inicia justamente una infusión de insulina, por ejemplo, porque es un paciente metabólico, porque ya debutó con glicemias, porque es un paciente diabético, por muchos otros factores que ya les he comentado con anterioridad. En el 2008, justamente es cuando aparecen todos, digamos, no en el 2008 como tal, obviamente hay un antecedente previo, pero les digo, no les voy a mencionar todo. Sin embargo, creo que es el parteaguas para lo que nosotros tenemos hoy en la actualidad. No quiere decir que antes de ese año no se hacía, por supuesto que sí, pero bueno, estamos hablando ya del 2023, casi 2024 ya. En este año, en el 2008, pues evidentemente se hace ese debate del control estricto y evidenciando sobre todo la mortalidad. ¿Por qué? Con los episodios de hiperglicemia que vivían los pacientes, así como de hipoglucemia. Estos con los pacientes de infarto agudo de miocardio. Entonces todo el mundo empieza a despertar y dices, bueno, ¿por qué está pasando? ¿Qué es lo que se está asociando? Y evidentemente empezaron a haber muchos estudios de corte transversal, estudios con asociaciones, estudios múltiples. En el 2009 sale el estudio donde casi todos ahí ya dijimos, aquí está la llave mágica, ¿no? Que es el Night Sugar. Y este estudio fue un aleatorizado y justamente habla del tratamiento en las unidades de cuidados intensivos para el control glicémico estricto. Y entonces ese control glicémico estricto del Night Sugar habla de una cifra de glucosa entre 81 y 108 miligramos sobre decilitro. Yo no sé si se acuerden, pero en la actualización del 2011 de las guías de la Asociación Americana de Diabetes, justamente había una controversia con esto. ¿Por qué? Porque evidentemente las guías que nosotros consensuamos están hechas con población americana, diferente a la población mexicana, quizá muy parecida en la del norte, pero hacia el centro y hacia el sur somos muy diferentes. Entonces, justamente había una disyuntiva porque decían, bueno, si la cifra de glucosa es hasta 90 y casi todos los mexicanos estamos por arriba de 90, 91, pues ya todos somos prediabéticos, ¿verdad? Entonces, justamente este estudio Night Sugar hablaba justo del control súper mega estricto. Y mantener a un paciente crítico entre 81 y 108 miligramos sobre decilitro es un reto para nosotros, porque no sé si ese paciente es de traumatismo craneoencefálico y necesita dexametasona, necesita algunos otros antiinflamatorios que sabemos justamente que van a provocar un aumento de la glucosa. Y justamente también hablaba versus el tratamiento convencional posterior o mayor a 180 miligramos sobre decilitro. Y hasta la actualidad sigue siendo uno de nuestros parteaguas para el manejo de estos pacientes. Y para el 2010, pues ya la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Americana de Endocrinólogos hace justamente ese consenso sobre la recomendación de iniciar el tratamiento en pacientes críticamente enfermos, independientemente de si tienen diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, si no son diabéticos, si son pacientes novo, ¿verdad? O nuevos, debutantes, sea como sea, se debe de iniciar el tratamiento. La que sigue, por favor. Bien, ¿cuáles son nuestras metas en el paciente crítico? Actualmente, las recomendaciones se van a mantener vigentes de acuerdo a las últimas guías de la Asociación Americana de Diabetes de este año, del 2023,
cuando la glucosa en sangre fuera mayor a 180 miligramos sobre decilitros, y la meta de nuestros pacientes es de 140 a 180. Es recomendable, ¿por qué? Por un mayor beneficio en metas cercanas al límite inferior. Evidentemente no vamos a tener al borde hacia nuestro paciente. Incluso nosotros dentro de la institución, pues ya con 2 determinaciones, incluso hasta 3 de cifra de 180, pues ya consideramos el inicio de una infusión de insulina. Igual antes, hace 5, 8 años aproximadamente, pues nos esperábamos, ¿no? Hasta 210. Después de 200 ya iniciábamos justamente la infusión de insulina. Y evidentemente también hacemos la valoración de nuestro paciente, ¿no? ¿Qué antecedentes tiene? Si es diabético, si no es diabético, qué es lo que ha tenido en su estancia hospitalaria. La que sigue, por favor. Bien, dentro de las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes, pues está el uso de la insulina cristalina en infusión en la unidad de cuidados intensivos, que es la insulina rápida. Recordemos que la insulina rápida es la única que nosotros podemos utilizar para hacer infusiones y para poder mantener este control estricto de nuestro paciente. ¿Por qué? Pues evidentemente hay una fácil titulación y eficacia de este control glicémico. También es importante comentarles que la administración se tiene que hacer bajo un protocolo institucional basado en las guías, evidentemente, y este protocolo me tiene que permitir alcanzar y mantener metas glucémicas en un rango muy específico y, por supuesto, minimizando el riesgo de hipoglucemia. Recordemos que los pacientes metabólicos, si yo los llevo a la alza o los llevo a la baja, va a representar realmente un gran problema. La que sigue, por favor. Bien, hablando de los protocolos, y es algo también que comentábamos en las pláticas con el maestro Luis, decía, bueno, pues es que yo conozco de ciertos protocolos a nivel institucional y demás, ¿no? ¿Qué es lo importante aquí? Los protocolos que nosotros tenemos en las diferentes instituciones de salud van a variar en dosis de insulina y en tasas de infusión. ¿Por qué? Pues porque necesitamos valorar las glucometrías, ¿verdad? Y la tasa de cambio glucémico de los pacientes. Es algo que a lo mejor pudieras estandarizar, pero no del todo. ¿Qué otra cosa tenemos con los protocolos? Las diferencias más significativas entre los diferentes tipos de protocolos que tenemos siempre van a radicar en el umbral de inicio de infusión de insulina, rangos de metas y en los desenlaces glicémicos. Uno de los protocolos más conocidos, evidentemente, es el que sale o el que proyecta la Universidad de Yale. Tuvo una última actualización en el 2012, está todavía en estas actualizaciones y su meta de glicemia o glucemia establecida está entre 120 y 160. De hecho, pues obviamente es más baja que la recomendada por la Asociación Americana de Diabetes y por supuesto que la del estudio emblema, que es el NICE Sugar. La que sigue, por favor. Y bueno, para que ustedes lo conozcan, lo recuerden, porque seguramente por ahí lo han visto, quienes somos especialistas en los cuidados intensivos, maestros en la terapia intensiva, seguramente que por ahí lo vieron en algún momento de esta formación, y nos hablaban justamente de 3 factores muy importantes que nosotros tenemos que conocer, saber y medir, que es el monitoreo, la glicemia y la dosis de insulina. ¿Cuándo vamos a monitorear? Evidentemente al ingreso a la terapia intensiva. ¿Qué rangos son los que tenemos que cubrir en cuanto a la glicemia? Pues evidentemente buscamos que esté por debajo de los 200 miligramos sobre decilitro. Hablábamos de la recomendación de la Asociación Americana de Diabetes, que las metas a nuestro paciente en estado crítico es de 140 a 180. Y qué dosis de insulina le corresponde, ¿verdad?, a nuestro paciente. Muchas veces nosotros como profesionales de enfermería, como estudiantes, ¿verdad?, vemos las indicaciones médicas y como relojitos, ¿verdad? Vemos, sí, tienes esquema de corrección de insulina rápida y ya sabemos, ¿no? ¿Cómo es? De tanto a tanto, 2 unidades, de tanto a tanto, 4 unidades. ¿Pero por qué? Justamente porque existe un protocolo y nos estamos basando en esta guía, ¿ok? Entonces, tenemos que saber cómo lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y cuál es el fundamento.
Entonces, el protocolo YALE es uno de los más conocidos y que evidentemente nosotros también lo utilizamos en el instituto. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cuál es la mejor evidencia para el manejo del paciente con trastorno metabólico? Aquí hay dos importantes guías o dos importantes protocolos, como lo quieran llamar, y uno es de Reino Unido y el otro es de Estados Unidos, y les van a sonar muy familiares porque seguramente los llevan a cabo en sus diferentes instituciones, de alguna o de otra forma. La que sigue, por favor. Para nosotros iniciar ese protocolo, establecemos un diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, Reino Unido nos dice cuáles son los parámetros. Ambos vamos a evaluar glucosa, cetonas y acidosis, que seguramente lo han de haber tocado en el tema anterior. No me detengo mucho, pero Reino Unido es muy riguroso y solamente toma un solo parámetro. Acá en Estados Unidos dice, bueno, vamos a ver, leve, moderado o grave. Cetonas, igual. O sea, Reino Unido dice o sí o no. Y para ellos ya es de 3 milimoles o más 2 en orina, ya tenemos ahí ciertos problemas. No está estadificado, solamente está presente. Y con Estados Unidos, pues si son positivas en orina o suero, vamos a tener un parámetro leve, moderado, positivas en orina o suero. Positivas en orina o suero también tienen que estar tanto en leve, moderado y grave. Y la acidosis, pues evidentemente tenemos que ver SPH, el bicarbonato y el anion GAP. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son esos criterios de gravedad que nosotros tenemos? Bueno, vamos a tener dos grandes recomendaciones. Reino Unido es el que nos recomienda básicamente una terapia monitorizada y justamente nos dice que al menos uno de los siguientes parámetros nosotros debemos utilizar para estadificar esta gravedad: cetonas, bicarbonato, pH, una hipocalemia al ingreso, que hay en el electrocardiograma, cómo está la saturación de oxígeno, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y también el anion gap. La que sigue, por favor. ¿Cuáles van a ser nuestros pilares en este tratamiento? Basiquísimos: reanimación hídrica, vigilancia y corrección de electrolitos. Algo con lo que estamos muy casados, algo con lo que nosotros convivimos todos los días en las terapias intensivas. Vamos a reanimar al paciente, ¿no? Y algo que les llamaban hace tiempo, y la evidencia los dice, los pueden encontrar ahí, los famosos retos de líquidos. Yo le puedo pasar 3 litros de solución a mi paciente, pero ya lo estoy reanimando. No importa si después tiene una sobrecarga hídrica, ¿verdad? ¿Qué necesito saber? Vigilar y corregir esos electrolitos. Tenemos que empezar a jugar, no es la palabra correcta, pero tenemos que empezar a conocer esos electrolitos. ¿Cómo funcionan? Si están arriba, si están abajo, si están compensados o no compensados. Entonces, aquí hablamos de agua, de sodio, de cloro y de potasio, y el déficit por kilogramo de peso, y evidentemente en una terapia de intensiva de adultos, el déficit en adulto de 70 kilogramos. Bueno, ahí está la tabla para que ustedes lo puedan corroborar. La que sigue, por favor. ¿Qué hay con las soluciones intravenosas? ¿Qué le pongo, qué le quito a mi paciente? Pues evidentemente siempre tengo que valorar la tensión arterial sistólica, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque me hablan de que si tenemos, ¿verdad? Mayor o menor de, y justamente la guía de Reino Unido, pues nos habla justamente de las soluciones salinas al 0.9%, ¿ok? ¿Para cuántos? 500 cc para 10, 15 minutos aproximadamente, y evidentemente siempre, siempre, siempre nosotros tenemos que considerar las etiologías de choque que tiene nuestro paciente. ¿Ok? Y pues ya cuando se agudiza más la situación, pues evidentemente tenemos que colocarle más solución a nuestro paciente ya para un tiempo de aproximadamente 1 hora. Y cuando hablamos de esas alteraciones electrolíticas, pues sobre todo en el potasio, ¿verdad? Hablamos de la combinación con la solución salina más el potasio y en cuánto tiempo nosotros tenemos que administrarlo para que justamente esa absorción se lleve a cabo y surta justamente el efecto deseado. Entonces, aquí la tabla que les presento es de acuerdo a una recomendación de
paciente de 70 kilogramos de peso aproximadamente. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué nos dice Estados Unidos? Pues Estados Unidos nos habla solamente de determinar el estado de volumen, si hay una hipovolemia grave, si hay una hidratación leve o un choque cardiogénico. Todos estos trastornos metabólicos, todo lo de lo que nosotros estamos hablando, evidentemente van a desencadenar en muchos factores, ¿verdad? Y esto, justamente, cuando nosotros hablamos de hipovolemia grave, nosotros tenemos que infundir aproximadamente solución salina de 1 a 1.5 litros la primera hora. Determinar siempre el sodio. El sodio les digo a mis alumnos cuando les doy la clase de cuidados intensivos o cuando vemos la fisiología en un primer semestre, ¿verdad? Determinar siempre el sodio. El sodio es el que nos va a dar la pauta para hacer prácticamente todo. Y aquí, en este caso, tenemos que saber si está normal, si está elevado, si está bajo, qué es lo que tenemos que hacer. Y aquí ya se los dejo así como muy específico. Cuando hay una deshidratación leve, también tenemos que determinar el valor del sodio, si está normal, si está elevado, si está bajo, cuál es el déficit de 24 horas y en un choque cardiogénico, pues por supuesto, qué vasopresores necesitamos utilizar y qué tipo de monitoreo hemodinámico. La que sigue, por favor. ¿Qué soluciones debemos utilizar y cuáles tenemos disponibles? Las de batalla siempre, solución salina y solución Harman. La solución salina, pues si ustedes ven, tiene más palomitas verdes, ¿verdad? Mayor experiencia clínica, mayor disponibilidad, disponible premezclada con KCL en México, no, ¿verdad? Desafortunadamente, ojalá y la tuviéramos, pero no es así. Y bueno, pues recordemos que pueden provocar una vasoconstricción arteriolar a nivel renal y el bicarbonato es poco confiable como criterio de resolución. ¿Qué hacemos en el instituto? Pues una recomendación que nosotros les podemos hacer es utilizar soluciones balanceadas Harman y agregar KCL a solución según requerimientos del paciente. Esto ya evidentemente lo hacemos a base de cálculos, nos apoyamos con los compañeros médicos y de repente nosotros también cuestionamos, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer esa reposición de acuerdo a cómo salieron los laboratorios de nuestro paciente? La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a los electrolitos, vigilar y corregir, corregir y vigilar. No hay forma. En este caso, el potasio de 3.3 miliequivalentes, no iniciar insulina, administrar en 20-30 minutos y hasta que nuestro potasio, pues evidentemente, tenga un valor superior por arriba de 3.3. Y cuando tenemos un 3.3, 5.2, aquí podemos iniciar insulina, ¿verdad? Agregar de 20 a 30 miliequivalentes de KCL en cada litro de solución. La meta es corregirlo hasta de 4 a 5 miliequivalentes. Y cuando ya tenemos más de 5.2, pues podemos iniciar la insulina, no suplementarla con KCL. Y algo en los últimos comentarios del ponente anterior, pues ya les daba también esa pauta. Y con el fósforo no se recomienda de rutina, no hay un beneficio clínico demostrado, aumenta riesgo de hipocalemia, evidentemente. Lo que sí, pues obviamente es mantenerlo de 1 a 1.5, pero sobre todo cuando hay una debilidad muscular en los músculos respiratorios, rabdomiolisis, arritmias, anemia hemolítica y básicamente. La que sigue, por favor. Y la insulinoterapia, pues ya se los había comentado, la insulina que nosotros vamos a utilizar, insulina rápida regular. No hay una diferencia con las insulinas de acción ultra rápida. Evidentemente lo que más tenemos es rápida regular, es más barata, tiene mayor disponibilidad y ambas guías, tanto la de Estados Unidos como la de Inglaterra, pues nos hablan justamente acerca de esta disponibilidad. ¿Qué buscamos aquí? Aunado con el tema anterior, pues la reducción de la cetonemia, aumentar el bicarbonato y, por supuesto, reducir la glucosa. Cuando esto sucede, podemos mantener la misma función o si no sucede, vamos a incrementar una unidad por hora. Una glucosa de 250, nosotros tenemos que disminuir la tasa de infusión de 0.05 unidades por hora y podemos bajo algunas circunstancias agregar soluciones glucosadas al 10%, siempre y cuando la meta sea de 150 a 200 miligramos sobre decilitro. La que sigue, por favor. ¿Y cuál es la respuesta esperada?
monitorizar, ¿qué vamos a monitorizar y cómo lo vamos a hacer? Fácil. Glucometría capilar cada hora, gasometría venosa a la hora, luego a las 2 horas y luego cada 2 horas y electrolitos cada 4 horas. ¿Por qué? Porque estamos tratando a un paciente metabólico y los cambios metabólicos son inmediatos. Yo le voy a poner insulina y automáticamente el páncreas va a empezar a hacer ese efecto, el hígado también, y por supuesto va a haber cambios significativos. Los exámenes de orina, pues no es útil para el seguimiento, solamente de diagnóstico. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la meta más importante? Pues la reducción de la cetonemia. Cuando nuestro paciente ya pasó ese trastorno metabólico y llegó a una cetosis, incrementar el bicarbonato, reducir la glucosa y mantener el potasio entre 4 y 5 milimoles. Reducir la glucosa en esa tasa de 50 a 75 miligramos por decilitro. Y aquí, evidentemente, a pesar de que es una guía, la que nos está diciendo, nosotros tendremos que valorar justamente con estos pacientes. No a todos los estandarizamos de esta manera. La que sigue, por favor. Y bueno, a manera de conclusiones, el cuidado en el paciente crítico seguirá siendo muy exquisito, muy complejo. Cuando hablamos de alteraciones metabólicas, es necesario siempre seguir esa premisa de las terapias intensivas, tratar y diagnosticar. Importante siempre encontrar el tratamiento y cuidados óptimos en cada paciente y atender las guías nacionales y, por supuesto, las internacionales en el cuidado de estos pacientes. También es importante que el cuidado esté a cargo de expertos y el profesional de enfermería, siempre lo digo, nos encontramos a pie de cama en las terapias intensivas 24/7 y por ende tenemos la obligación de saber el manejo preciso de cada uno de nuestros pacientes. Y la que sigue, por favor. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad, por esta invitación. Es un tema muy amplio, muy bonito y que bueno, 50 minutos creo que ya me pasé, maestro. Karen, ya me pasé del tiempo, pero espero que haya muchas dudas porque eso nos va a llevar a todos, ¿verdad? A investigar más, a explorar más y a preguntar más a los expertos sobre todo. Y pues bueno, muchísimas gracias. Esta es una foto justamente en la terapia intensiva metabólica del Instituto Nacional de Nutrición. No sale la cara del paciente, evidentemente, pero justamente era un paciente de post-trasplante hepático. Ya se imaginarán todas las alteraciones metabólicas que tenía y que fue una emergencia nacional donde estuvo sin hígado 24 horas y estuvo sujeto a terapias lentas de sustitución renal durante 24 horas. Muchísimas gracias. Excelente.